Saludos amigos y amigas, una vez más, mi nombre es Danilo López, UFO Coach en las redes sociales como pueden ver, y en esta oportunidad, en la humilde presentación del día de hoy, vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Entonces, sin más demora, ya que la presentación del día de hoy es bastante extensa, más extensa de lo que ya es habitual en mí, cosa que es difícil, entonces vamos allá. El trabajo, como siempre, está dividido en capítulos, 6 capítulos en esta oportunidad, en los cuales el capítulo 1 va a ser qué son los primeros auxilios, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Porque todos deberíamos saberlo. En el capítulo 2 vamos a ver algunos mitos en los primeros auxilios, cosas que no deberíamos realizar. En el capítulo 3, signos vitales, que son, cómo se miden y cuáles son sus valores normales. En el capítulo 4, urgencias médicas, los tipos de traumas, los tipos de heridas, cómo tratar las mismas. Aquí entramos de lleno en los primeros auxilios para contener todo ello. Capítulo 5, primeros auxilios psicológicos, un punto siempre olvidado en todos los ámbitos en realidad, pero en primeros auxilios también mucho podemos hacer sin necesidad de ningún material. En el capítulo 6 vamos a ver lo que son los botiquines de primeros auxilios, diferentes tipos de botiquines, domésticos, escolares y laborales, lo que debe contener y cómo se utiliza este material, algún material poco conocido que también lo vamos a destacar. Sin más preámbulo, como les digo, vamos a tratar de ir un poco rápido ya que la presentación es bastante extensa. Capítulo 1, ¿qué son los primeros auxilios? Antes que todo, quiero agradecer a los dos libros que son la base, el sustento de toda esta presentación, ya que yo obviamente no soy paramédico ni especialista en medicina ni nada, pero estos son los dos libros de base, aparte de la formación profesional como preparador físico en la que he tenido la oportunidad de participar en un pequeño curso de primeros auxilios, un pequeño ramo en nuestro caso, donde se aprendió bastante y a la vez también se le agradece a los compañeros que participaron, ayudaron y a la profesora en este caso. Los dos libros son Manual de Primeros Auxilios por José Miguel Manríquez y Manual Básico de Primeros Auxilios por Laura Prieto y colaboradores, como aquí se pueden ver. Muy completos y didácticos. No es una lectura fácil, pero todos deberíamos darnos un pequeño tiempo para aprender primeros auxilios. Entonces, entrando ya de lleno en el tema, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son todos los cuidados que se le van a dar a una persona que ha sufrido un accidente, algún tipo de lesión o herida, antes de ser trasladados a un centro asistencial, ¿verdad? También se nos dice que si no tenemos la preparación, nuestra respuesta va a ser improvisada, basada en la experiencia e información variada, a veces vaga e incompleta. Aquí caen los famosos remedios de la abuelita, que muchas veces son correctos, pero a veces tenemos dichos que van de boca en boca y están mal realizados y por ende muchas veces se empeoran las situaciones. Además, no es lo mismo, por ejemplo, un accidente en nuestra casa, un incendio por una colilla mal apagada, que un accidente, una quemadura doméstica. No es lo mismo un accidente de tránsito en una avenida concurrida que en una avenida rural, en plena noche, sin nadie que nos atienda, sin nadie que pueda ver el accidente en sí. No todo es prevenible, los accidentes y las lesiones nosotros como preparadores físicos sabemos que están ahí, podemos hacer todo lo que sea para minimizar estas posibilidades, pero son imprevenibles, pueden ocurrir en cualquier momento y nosotros debemos estar preparados para actuar al respecto, sobre todo como preparador físico, destacando que nosotros vamos a hacer la primera línea ahí en atender a nuestros deportistas o alumnos. Algunos conceptos que podemos tener claro, como hablábamos recién, son: el primer respondiente es la persona que, independiente de su conocimiento, va a ser quien primero acuda en ayuda, quien primero se enfrente a la emergencia, desastre, accidente, etc., ¿verdad? Y el socorrista va a ser quien ya posea ciertos conocimientos sanitarios. Ahí es donde todos deberíamos estar, todos deberíamos tener conocimientos básicos de cómo tratar una herida, algunas pequeñas lesiones, ya que siempre nos vamos a enfrentar a ellas en nuestra vida diaria y en cualquier parte de nuestro aspecto laboral y demás.
¿Por qué ayudar? Además de una acción humanitaria, está penado por ley. Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, la persona que atropella y abandona al atropellado, ¿verdad? Todos estamos obligados a ayudar. El propósito de los primeros auxilios es prevenir accidentes, ya que también se nos enseña prevención, capacitación para actuar con conocimiento, sabiendo lo que se hace y lo que no se hace, prevención del agravamiento de las lesiones por tratamiento inadecuado, procurar transporte inadecuado. Esto se refiere a cómo trasladar a una persona lesionada. Recordemos que si hay lesiones de columna, no se puede llegar a inmovilizar a la persona. Sobre todo, vamos a intentar salvar vidas. Aquí entramos en este otro punto. Ya que todo lo anterior sonaba muy bonito, esperanzador, tenemos que tener en claro que la actitud del público frente a las emergencias es, según las estadísticas, un 60% de indiferencia. 60%, más de la mitad, como vemos en la izquierda de la imagen. Aquí es donde se recaen las famosas autorretratos o selfies ante desastres, ¿verdad? Sin prestar ningún tipo de ayuda, prácticamente celebrando el acontecimiento. También el morbo de retratar al accidentado o cualquier actitud que en realidad no aporta nada al hecho. También tenemos un 20% más de confusión que bordea la histeria. Es decir, tenemos un total del 80% de gente que no va a aportar nada a la situación. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje del 20% que actúa con calma, juicio y rapidez ante la situación. Un porcentaje muy bajo que debería estar muy por sobre el mismo. Pasando al capítulo 2, mitos sobre los primeros auxilios, cosas que no debemos hacer, que están muy de boca en boca, como yo decía, mal poniendo el ejemplo de los remedios de la abuelita, que muchas veces están bien. Aquí es donde se entra en ese famoso boca a boca que muchas veces no tiene ninguna base científica y está completamente contraindicado. Como podemos ver en el primer caso, poner carne cruda en el ojo morado. Todos hemos visto este ejemplo, pero esto puede contaminar el ojo con bacterias. En ese caso utilizaremos hielo. Y el hielo, recordar que nunca se usa directo sobre la piel, siempre en una bolsa o algún otro contenedor. Raspar sobre la picadura de una avispa. Raspar no es útil, debemos sacar el aguijón lo antes posible. Para esto utilizaremos unas pinzas, tarjetas de crédito o nuestros mismos dedos. Poner un palo entre los dientes de un convulso. Sí, un convulso puede morderse la lengua, pero esto difícilmente se catalogaría como una emergencia. Lo que sí podría ser una emergencia sería que esto, a través de un cuerpo extraño, pudiéramos obstruir las vías aéreas. Si no se dispone de material, no se realizará ninguna de estas medidas y se esperará simplemente a que ceda la crisis. Las picaduras, orinar sobre la picadura de una medusa. Esto no siempre es útil, ya que tendría que ser orina ácida, y lo cual no siempre es así. Para ello utilizaremos vinagre y nos frotaremos, ¿verdad? Además, recordemos que si vamos a nadar o a bañarnos en un lugar donde sabemos que puede haber medusas, nunca estará de más llevar vinagre, guantes quirúrgicos de látex me refiero, para tratar estas reacciones alérgicas que podríamos sufrir. Poner mantequilla, crema o alguna otra sobre una quemadura doméstica. Esto está completamente contraindicado, ya que mantiene el color y agravaría la lesión. Para ello simplemente vamos a utilizar abundante agua fría de la llave. Dar bebidas alcohólicas a víctimas que sufran de frío. Todos hemos visto al famoso perrito San Bernardo con su botellita al cuello, pero esto es erróneo, ya que produce la sensación de calor. Nada más que eso, es solo la sensación, y aparte favorece la hipotermia. Para ello, para este caso vamos a usar una manta térmica y no dejando solamente descubierta la parte de la cara de la persona y aislarlo del frío. Obligar a respirar en una bolsa que jadea también se pone muchas veces como ejemplo para tranquilizar a una persona, pero esto no es síntoma o no refleja que la persona esté sufriendo ansiedad o alguna crisis de pánico, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es calmar a la víctima, obviamente, con los medios que dispongamos. Provocar el vómito inmediatamente tras ingerir lejía o cloro, sinónimo. El vómito escondía nuevamente el esófago al cáustico, provocando lesiones nuevamente. Tampoco se indica los brebajes de leche, vinagre, y aquí hay algún conflicto en la bibliografía, ya que también podemos encontrar que se recomienda helado, aceite y otras cosas que en este caso está completamente rechazado por el Manual Básico de Primeros Auxilios. Lo que haríamos es trasladar cuando antes al centro
de urgencia, ¿verdad? Con toda la evidencia que podamos recolectar. Tomar leche o zumo de limón, como decía anteriormente, también por interacción de medicamentos, simplemente esto no es útil, trasladaremos a un centro de urgencia cuanto antes. Cortar o chupar, succionar la mordedura de una víbora. Esto también se ha reflejado muchas veces en películas y demás, y es completamente inútil, ya que el veneno no se va a concentrar en esa zona esperando que lo absorbamos. El veneno que nosotros lo absorbamos, el veneno se absorbe en el torrente sanguíneo de la persona, entonces ya no tenemos mucho que hacer. Lo que haremos será utilizar el antídoto si lo disponemos y trasladaremos a un centro de urgencia lo más rápidamente posible. Las famosas cremas, pomadas, como nombramos anteriormente, ungüentos de diferentes tipos, generalmente están completamente contraindicados en primeros auxilios, pudiendo contaminar las heridas. Lo que vamos a utilizar es el uso de abundante agua. El sangrado nasal, muchas veces hemos visto la famosa recomendación de inclinar hacia atrás y taponar las fosas nasales. Esto pareciera lógico, pero no es así. En realidad la persona la vamos a tener sentada con la cabeza incluso ligeramente hacia adelante, taponando solamente el lado afectado, respiración bucal, evitando sonar a la persona. Y trasladaremos para un taponamiento de ser necesario en el centro asistencial. Movilizar a víctimas de atropello. Hemos visto muchas veces el disturbio que se arma, la pérdida de control ante un atropello en una avenida concurrida. Muchas veces se termina movilizando al accidentado por el peligro de que esté ahí en la zona donde transitan vehículos. Pero si sospechamos de una lesión medular, cervical, que probablemente lo sea en un atropello, no deberíamos movilizar al accidentado. La atención va a ser en el mismo lugar. Lo que vamos a hacer es detener el tránsito, señalizar con lo que dispongamos, pedir ayuda y atender en el lugar, como dije, lo más rápido posible. La automedicación, otro de los grandes problemas o mitos de los primeros auxilios. Lo que funciona para alguien no necesariamente funciona para otra persona. Eso lo sabemos bien, por ejemplo, en el área de preparación física. No lo que funciona para mí, mi rutina no se la voy a hacer a otra persona, y la rutina de esa otra persona tampoco puede que funcione a otra. Y así mismo con los medicamentos. Lo que sí deberíamos hacer es acudir a un doctor certificado, ¿verdad? A un médico certificado de dolencia o malestar, y de ahí seguir la receta tal cual, lo más específica y concreta posible. La seguridad del auxiliador. Siempre lo más importante es asegurar la zona. Siempre nuestro primer punto en los primeros auxilios debería asegurar la zona, preveniendo derrumbes, electricidad y demás, todo el daño que pudiera afectar al auxiliador. Si nosotros además nos convertimos en otra víctima, quizás no haya quien más pueda ayudarnos. Entonces siempre nuestra seguridad está primero y haremos lo que podemos hacer. No intentaremos ser el héroe de la noche o el día. Siguiente capítulo 3, signos vitales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se miden? ¿Verdad? Y cuáles son sus valores normales. Entonces, los signos vitales son las mediciones más fundamentales o más básicas del cuerpo. Principalmente se toman siempre 4 como parámetros estándar a medirlos, aunque uno de ellos no se considera como signo vital y generalmente no lo ocuparemos en situaciones clínicas. Pero aún así lo nombraremos, así que vamos allá con el primero, temperatura corporal. Ya estamos muy habituados con el tema del virus que nos afecta de la pandemia, incluso hay termómetros con cámara y demás. La temperatura corporal normal se encuentra entre los 36,5 grados Celsius y los 37,2 grados Celsius. Útil si vemos que nos toma la temperatura, como les decía, en estos termómetros que a través de la pantalla nos pueden mostrar la temperatura, podríamos saber nosotros mismos nuestro valor. Pulso. El pulso se refiere a cuántos latidos proporciona nuestro corazón por minuto, cuántas veces late nuestro corazón en un minuto. Su valor normal va desde las 60 a las 100 pulsaciones por minuto. En casos de deportistas de élite puede ser incluso inferior a esto, y en casos de personas con obesidad mórbida, puede ser incluso mayor a los 100.
Y lo que digo es que puede ser catalogado dentro de su normalidad. En un deportista de élite podríamos encontrar 40 pulsaciones por minuto y aún así no encontrar problemas, ya que sería un corazón mucho más eficiente. Pero hablando de una población general, hablamos de 60 a 100 pulsaciones por minuto. El otro punto es la frecuencia respiratoria, la cantidad de respiraciones que una persona realiza por minuto. La cantidad de inhalación y exhalación es una respiración. Sus valores normales son de 12 a 16 respiraciones por minuto. Obviamente valoraremos la calidad de la misma, si hay ruido, si hay obstrucción de la vía aérea y demás. Y en una situación límite simplemente evaluaremos si está respirando a la persona, no nos tomaremos un minuto completo. Por eso mismo también nombrada con la presión arterial, que no se considera un signo vital, pero siempre es valorado estos 4 signos establemente por un médico, paramédico y demás, siempre son estos 4 signos vitales tomados. Ya. La presión arterial es la fuerza que ejerce nuestra sangre contra las paredes arteriales y su valor normal es el ampliamente conocido de 120 en la presión sistólica y 80 en la presión diastólica, que muchas veces erróneamente también se habla del 12,8 y demás, pero la verdad es que los valores son 120 y 80. Algunas siglas que también nos pueden ser útiles para lo que es la evaluación de los signos vitales es CRC, la conciencia, respiración y circulación. En la conciencia nos vamos a fijar que puede ir desde la normalidad a la somnolencia, obnubilación, estupor y coma, desde el mejor a peor caso. En la respiración obviamente nos referimos a las ventilaciones como nombrábamos anteriormente y siempre vamos a tratar de permeabilizar la vía aérea. Esto lo veremos más adelante, pero generalmente a modo de resumen, hiperextender la cabeza, cuello hacia atrás, extensión cervical, barbilla abierta, mentón hacia adelante, extraer objetos que puedan estar obstruyendo y así evitamos que también la misma lengua pueda obstruir la vía aérea. Y C de circulación, aquí nos estamos refiriendo a la toma de pulso, que normalmente, como les decía, es de 60 a 120 pulsaciones por minuto, pero idealmente en una situación de emergencia simplemente vamos a chequear que haya o no haya pulso. Ante accidentes siempre vamos a recordar esta otra sigla, el PAS, PAS, que nos viene a decir proteger, avisar, socorrer. Como les nombraba anteriormente en el ejemplo del accidente de tráfico en una vía concurrida, siempre lo primero es asegurar la zona para el auxiliador. Vamos a asegurar la zona y al accidentado en este caso vamos a delimitar la calle con lo que dispongamos, ropa, cosas, elementos visibles, a pedir la ayuda de los demás transeúntes que puedan detener el tránsito y demás. Vamos a avisar, llamar a urgencia siendo lo más precisos y específicos, cuántas personas son las involucradas en el accidente, dónde, en qué esquina, calle tanto, número tanto y demás. La persona es de 20 a 30 años, toda la información que podamos dar va a poderle brindar una mejor probabilidad de supervivencia a esta persona. Si podemos delegar el trabajo de pedir ayuda, mucho mejor. Y por último, vamos a socorrer, a ayudar en el lugar como decía anteriormente en este ejemplo. Así que recordemos P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Reconocimiento de lesiones en accidentes, siguiendo esta vez con un ABC de los primeros auxilios de unas siglas en inglés, que la A nos viene a decir del airway, de la vía aérea, despejar la vía aérea, B de breathing, chequear la respiración y la calidad de la misma. Vamos a ayudar si es que es necesario con un resucitador manual o la aplicación de resucitación cardíaca, reanimación cardiopulmonar, y la circulación. Vamos a medir obviamente el control del pulso y controlar las hemorragias, a realizar hemostasia, que es el término adecuado. En cuanto a la disfunción neurológica, vamos a realizar el ABDN, que lo veremos a continuación para ver el estado en el que nos podría dar indicios del daño neurológico que podría tener la persona en ese estado.
Y también podríamos realizar la exposición anatómica, buscar otras lesiones. Nunca olvidemos chequear en alguien, por ejemplo, que tenga algún politraumatismo, como podría ser el accidente de tráfico, un atropello, que estamos usando el ejemplo. Por más que veamos, no sé, una gran herida en un brazo, una gran hemorragia en un brazo y vamos a realizar la hemostasia, vendar ese brazo, parar la hemorragia, pero tenemos que revisar el resto del cuerpo por un impacto tal, no sería raro que hubiera fracturas en otro lado y demás. Entonces también tenemos que tratar todas esas otras heridas. Ahora sí, el ABDN al que nos referíamos: alerta, vigilia, dolor y ninguna respuesta. La A nos viene a decir que lo primero que observamos es si hay alerta, si hay vigilia, si la persona está consciente. Luego, B nos dice que la persona responde al estímulo de voz, responde a nuestras preguntas: ¿cómo está usted? Bien, mal, a eso se refiere. D, responde a estímulos dolorosos. Podemos pellizcar o punzar de alguna forma al accidentado, y si hay respuesta, eso nos daría un punto. Y la N, no hay ninguna respuesta, no responde ni siquiera al dolor, sería el peor de los casos. Además, algunas observaciones que podemos tener en personas inconscientes, ya si nos hubiéramos topado en la N del ABDN, sería que si hay pérdida de conocimiento, podría ser un traumatismo de cráneo. Sospecharíamos de ello, no es 100% seguro, pero puede ser el caso y eso nos podría ahorrar tiempo en nuestra reacción. Decoloración de labios o cianosis, intoxicación o shock por algún agente externo o simplemente una descompensación. Eh, Saliva espumosa o sanguinolenta podría ser síndrome de algún ataque epiléptico, y respiración ruidosa podría ser asfixia obstructiva. Ahí tendríamos que permeabilizar la vía aérea y revisar que no hubiera ninguna obstrucción. La posición lateral de seguridad siempre será ampliamente utilizada cuando nos vemos con una persona inconsciente. A la izquierda se puede ver el paso a paso, cómo pasamos de una a otra posición, ¿verdad? De cúbito supino a posición lateral de seguridad. Esta posición será especialmente útil para evitar daños posteriores, para evitar que la persona se pudiera atragantar con posibles vómitos, incluso con su lengua. Así tendremos la vía aérea permeabilizada y, como decía, evitaremos agravar cualquier otro daño, además de que el accidentado estará en una posición cómoda. Algunos consejos que podemos tener en claro es hacer siempre solo lo que sabemos hacer, o si no podríamos empeorar la situación. Hacer solo lo que podemos hacer, recordemos nuestra seguridad primero, proteger y animar al herido. Incluso también se recomienda no dejarlo ver las heridas si son graves, abrigar si hay probabilidad de hipotermia o proteger del sol si hay alguna deshidratación. Nunca abandonar a la víctima, salvo que sea estrictamente necesario que tengamos que salir nosotros a pedir ayuda. Y no dar nada por boca hasta que tengamos la seguridad de cuál es el problema. No daremos líquido ni comida hasta que sepamos cuál es el problema, ya que podríamos ocasionar vómitos o empeorar la situación. Llegando al capítulo 4, urgencias médicas, aquí tenemos que vamos a trabajar con algunas imágenes que podrían herir la sensibilidad de algunas personas. Dichas imágenes son netamente con el objetivo del aprendizaje y la verdad es que no son tan fuertes, ya que hemos seleccionado las más suaves, probables para cada situación, utilizables para cada situación, e incluso un par en blanco y negro, ya que dichas imágenes son, como digo, con el fin del estudio de los primeros auxilios. Y tenemos que tener en claro que si nos afecta una imagen, entonces ¿cómo reaccionaremos frente a una real emergencia? Ahí tenemos que tener una pequeña pista de cómo actuaríamos nosotros, de qué porcentaje seríamos. Seríamos el 60 que actúa con indiferencia, el 20 que pierde el control, o el otro pequeño 20 que actúa correctamente. Y bueno, además también porque YouTube podría censurar o jugar el video por alguna imagen considerada muy fuerte. Vamos a ello. Algunos conceptos básicos son, primeramente, el trauma. Es aquellas situaciones que un individuo, debido a violencia extrema, sufre lesiones que pueden comprometer uno o más sistemas orgánicos, ocasionándole o no apremio vital. ¿Qué nos referimos con sistemas? Puede ser el sistema óseo muscular, ahí ya tendríamos dos.
Es la tercera causa de muerte en Chile, es la primera causa de hospitalización en hombres, es la primera causa de muerte en personas en edad productiva de 15 a 50 años. La mayoría de los accidentes ocurren en casa, por ende la mayoría son prevenibles. Los accidentes ocurren por situaciones riesgosas o acciones riesgosas, especialmente en personas jóvenes. Recordemos que esto puede ser prevenido. El día de la semana que más accidentes tiene es el lunes, probablemente por el descuido recién veniéndose e incorporando a la semana laboral. En la infancia la edad escolar es la de mayor riesgo. Los niños de 1 a 14 años sufren 5 veces más fracturas que los adultos y 10% de estos niños mueren. En menores de un año los accidentes son la principal causa de deceso y la mayoría son por asfixia, que es lamentable porque pueden ser evitables. Algunos conceptos básicos, seguimos en ese tema, que pueden ser catalogados en esta ocasión son la clasificación de los accidentes. Tenemos accidentes del hogar o domésticos, accidentes laborales, empozoñamientos o envenenamientos, congelamientos, podríamos entrar ahí con la hipotermia, muertes violentas, accidentes de tránsito, intoxicaciones, quemaduras y accidentes por inmersión. Como vemos a la izquierda, vemos una imagen simple, ¿verdad? Parece una cocina cualquiera, pero ¿cuántos probables accidentes hay aquí? Vemos juguetes en el piso que pueden provocar una caída. El mismo vinilo que vemos ahí en la foto también puede provocar lo mismo. Vemos frascos de veneno donde no deberían estar, cerca de la comida, ollas repletas al tope con mangos hacia el borde más externo de la cocina. En los juegos delanteros, además de que tiene una sobrecarga, vemos sobrecarga en los enchufes y demás. Puede ser un arma mortal esa cocina. Los demás probables accidentes los dejo ahí a su criterio, pero recordemos, la prevención es lo principal. Continuando en este capítulo que es extenso, vamos a hablar ahora de las lesiones traumáticas nuevamente el tema de la imagen, pero se pone ella. Traumatismo es la agresión al organismo por agente en movimiento, puede ser por golpes o caídas. Una lesión traumática es la pérdida de continuidad de los tejidos como consecuencia de un traumatismo. Aquí vemos en la imagen el ejemplo típico de una cortadura de ceja, ¿verdad? Que la vemos bastante en el boxeo, por ejemplo. Inflamación es la respuesta inmune del sistema inmune que presenta dolor, enrojecimiento, aumento del volumen, impotencia funcional, por ejemplo, que podría ser claramente en el boxeo. El E15, a la izquierda tenemos el típico ejemplo, uno de los más comunes, el E15 de tobillo. Es un conjunto de lesiones. Muchas veces cuando hablamos de E15 siempre hablamos de un tema ligamentoso, ¿verdad? Pero un E15 siempre tiene daño en toda la articulación, a nivel de cápsula articular, a nivel de tejidos blandos y demás. Así que, bueno, esto se produce cuando una articulación va más allá de sus límites normales de movimiento. Tenemos la luxación, que una luxación es la decoaptación de dos superficies articulares, dos superficies óseas, ¿verdad? En este caso vemos una luxación de hombro a la cabeza del húmero, perder contacto con la cavidad glenoidea de la escápula. En las fracturas, como vemos a la izquierda, vemos que hay diferentes tipos dependiendo de la orientación de la misma. Y es la pérdida de continuidad ósea, que también puede ser quebraduras, trizaduras, rupturas y demás. Pueden ser además expuestas o cerradas. Tenemos las atriciones, que vendría siendo uno de los peores casos, que es una lesión de la totalidad de los tejidos de algún miembro, principalmente dadas por aplastamiento. Tenemos los hematomas, un caso más leve en comparación, muchísimo más leve en comparación al anterior, que es la colección del sangre aumentando el volumen de la parte afectada. Se da por rotura de vasos venosos y o arteriales a nivel interno.
Equimosis. Tenemos la equimosis, es el famoso moretón que todos conocemos, que principalmente es por la ruptura de vasos capilares. Además, como vemos en la imagen a la izquierda, principalmente se propaga a través de 3 estadios. En el primero con un color rojizo, ¿verdad? El segundo tenemos un color morado cuando ya está procesándose. Y en la tercera fase tendríamos un color amarillento para su pronta recuperación y desaparición. Seguimos ahora con heridas y los tipos de heridas. Recalcamos una vez más el aviso de las imágenes que pudieran herir la sensibilidad de alguien. Las heridas son la pérdida de continuidad de la piel y o partes blandas, ligeramente como los que hablábamos anteriormente, etc. Es una lesión traumática abierta, este es muy importante en la definición de herida, que ha determinado compromiso de la piel. Pueden ser superficiales a nivel de solo la piel, solo la dermis, pueden ser profundas, tejido subcutáneo hasta el hueso, incluso con fractura. Puede ser simple, un solo tejido, o complicada, 2 o más sistemas, sistema muscular, sistema. Ahora, los tipos de herida. Herida cantusa, por aceleración o aceleración, generalmente por golpes o caídas con algún objeto romo. Siempre el ejemplo más clásico en primeros auxilios es el martillo. Tenemos las heridas cortantes, que pueden ser superficiales o profundas, generalmente causadas por armas blancas o algún objeto filoso. Tenemos las heridas punzantes, en el ejemplo como se ve a la izquierda, lo que podría ser un clavo, generalmente de orificio pequeño pero profunda. También podría ser realizada por un picahielo o objeto similar. Atriciones, que ya las nombramos anteriormente, generalmente son debidas a un aplastamiento, comprometen multitud de sistemas, generalmente con apremio vital, y en este caso estamos viendo un ejemplo leve para lo que sería este tipo de herida, que es el famoso apretón de dedos. Quemaduras por agentes físicos, térmicos o químicos, comprenden la destrucción de la piel en mayor o menor extensión. Tenemos varias escalas que no las vamos a nombrar para tratar de ahorrar un poco de tiempo, aunque me es siempre difícil, ya saben que me extiendo demasiado. Tenemos, como les decía, diferentes multitud de escalas de valoración en cuanto a los porcentajes de quemadura del cuerpo. Pueden ser complicadas, simples, y dependerá de la zona y quién nos ha afectado su categorización. También tenemos las heridas mixtas, que pueden ser 2 tipos: contuso punzante, corto punzante, etc. Son la mezcla de 2 tipos de heridas en una. Tenemos las heridas abrasivas, que se dan principalmente por arrastre o erosión, suelen ser extensas, pueden ser superficiales o profundas, pero generalmente son muy dolorosas al tener gran cantidad de lesiones en el mismo lado. También suelen estar muy contaminadas. Y en la siguiente parte vemos los tratamientos, los primeros auxilios, para no adelantarnos al tema. Las mordeduras pueden ser cortusos punzantes, aquí siempre son más de un tipo de lesión. Comprometen, dependiendo de la gravedad de la lesión, uno o más sistemas, y generalmente lo peor que podemos encontrarnos en ellas es que van a estar altamente contaminadas. Siempre tenemos el tema de la rabia y demás, ¿verdad? Si es un perro desconocido o un perro conocido, si sabemos que está vacunado o no, o si es otro animal. Las picaduras son generalmente dadas por insectos o ácaros. Algunos inoculan veneno que producen desde dolor hasta necrosis, la cual es la destrucción de la piel. También algunas reacciones adversas, alérgicas, como podría ser un shock anafiláctico en el caso más común, el de las abejas. Por arma de fuego es un daño por el agente de bala, la fuerza cinética de la bala y la bala misma, obviamente, provocan una herida que generalmente es pequeña pero crítica a nivel interno, y además puede a nivel interno tener una zona mucho más amplia de daño de lo que vemos a simple vista. Ahora sí llegamos a una parte
bastante importante, que son los primeros auxilios de todas estas heridas y traumas, tipos de traumas que vimos anteriormente. Ya las sabemos, ya tenemos algunos conceptos básicos rápidamente, obviamente muy resumido, muy escueto todo el tema, pero ahora vamos a ver de la misma forma, rápidamente y a grandes rasgos, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos nosotros aportar en la curación, en el tratamiento de estas heridas y lesiones. Entonces, los objetivos de los primeros auxilios siempre van a ser prevenir el shock, prevenir las infecciones y favorecer la curación. La pauta general que nosotros vamos a seguir es un lavado prolijo de manos, cepillado de uñas, inclusive aseo de piel que rodea a la herida. Incluso si disponemos de ello, vamos a utilizar guantes de látex, dejar escurrir suelo fisiológico o agua previamente hervida sobre las heridas. Si la herida está altamente contaminada, como podría ser una mordedura o herida abrasiva, como nombraba anteriormente, la haremos con abundante agua y jabón o agua oxigenada, incluso llegando adentro de la herida misma, obviamente dependiendo, guardando proporciones, ¿verdad? Pincelaremos con antisépticos la piel sana de los bordes. Hoy en día ya no se recomienda ocupar los antisépticos directamente sobre las heridas, sino que en el borde de las mismas. Cubriremos con apósito estéril y vendaremos para proteger traumatismos. Recalco una vez más, en mi profesión de preparador físico, el tener conocimientos básicos de primeros auxilios es muy importante. Incluso en alguna bibliografía, creo que lo nombré, de, por ejemplo, manual del entrenador personal, se cataloga como un requisito el tener un pequeño botiquín de primeros auxilios y conocimientos sobre los mismos, ya que nosotros estaremos de forma directa, seremos quienes primero respondan ante un deportista lesionado o un alumno con el que nosotros estemos trabajando. Recordemos que en gimnasio, al aire libre, siempre pueden ocurrir estos pequeños accidentes. Para ello deberíamos saber cómo responder. Otras medidas generales siempre van a ser la realización de la hemostasia, que es el cese de la hemorragia mediante diversos métodos, generalmente con vendaje compresivo. Limpiar los bordes de la herida con antiséptico, como dijimos, cubrir la herida, como ya también dijimos, inmovilizar el miembro afectado, manteniéndolo elevado si es posible para evitar edema, enviar al centro asistencial más cercano. Esto casi siempre deberíamos hacerlo. Muchas veces uno dice, no voy a ir, es algo muy pequeño y demás, pero esto puede caer en una infección y no tenemos los conocimientos muchas veces ni tampoco las herramientas para saber qué daños hay internamente. En caso de hemorragia intensa, vamos a elevar el miembro afectado, como ya dijimos. De ser posible, vamos a cubrir la herida y levantar los pies si la herida es en otra zona superior del cuerpo. Trasladaremos lo más rápido posible al centro asistencial, hospital o clínica de mayor proximidad. Las técnicas de la hemostasia son la comprensiva, es la que casi siempre ocuparemos, que es con un apósito estéril cubriremos la herida, comprimiendo hasta cesar la hemorragia. Si esto no cesa, añadiremos más apósitos, uno sobre el otro. El primer apósito nunca se retiraría, ya que esto podría incluso agravar nuevamente la hemorragia. Siempre desde el primero hacia arriba vamos añadiendo. Y la oclusiva no la ocuparemos mucho, ya que es para situaciones mucho más graves, pero aún así nunca está de más conocerla. Ubicaremos el pulso a proximal de la herida si es en una arteria y a distal si es en una vena. Comprimiremos esta zona hasta que deje de fluir sangre, no la zona de la herida, sino que a nivel arterial o venoso, a proximal o distal de la herida, dependiendo si es de uno u otro. Recordemos que podemos tener hemorragia capilar, venosa o arterial. No vamos a entrar en todos estos temas, pero recordemos que, por ejemplo, lo más sencillo es que la arterial es la más peligrosa, con salida de sangre a chorro, y la capilar sería la de menor riesgo, con salida de sangre mínima a gotitas. También, obviamente, tenemos el mal catalogado siempre torniquete. Mucha gente no lo considera, o mucha gente le tiene temor, pero principalmente esto es por una mala utilización del mismo, ya que se olvida de algunos puntos muy
muy importantes, como podría ser el aflojar cada 15 minutos. Necesitamos aflojar el torniquete 3 o 5 minutos para no producir anoxia en la extremidad, es decir, no permitirle el cese completo de oxígeno a esta enfermedad, pudiendo así al final generar una amputación total. Aunque el torniquete en sí debería ocuparse siempre solo en situaciones de vida o muerte, es una técnica solo de extremidades, y un ejemplo claro podría ser el de la imagen. Muchas veces vemos que se ocupa con pequeños cortes y demás, provocando más daño del que la herida misma está provocando, por eso tiene mala fama. Pero aún así, hoy en día sí se sigue recomendando como último recurso, recalco, como último recurso para heridas de extremidades con apremio total de la vida del accidentado. Atriciones o heridas complicadas con fractura, como ya vimos anteriormente, es uno de los peores casos en el que podemos encontrarnos, y realizaremos simplemente una hemostasia suavemente compresiva, movilizaremos simplemente cubriendo la herida y trasladaremos urgentemente, ya que muy probablemente estaremos ante algún accidente de riesgo vital. Herida punzante torácica, cubrir y sellar la herida, nada más. Enviaremos al hospital, no podemos hacer mucho más en esta situación. Heridas de cráneo, mantener inmóvil, horizontal, cubriremos herida e enviaremos al hospital. En cuanto a heridas de cráneo con pérdida de conocimiento, solo cubriremos la herida, llamaremos ambulancia y enviaremos al hospital o enviaremos al hospital. Intentaremos no movilizar al afectado. Herida a bala. Tampoco podemos hacer mucho en esta situación, ya que no sabemos qué nivel de daño interno hay. Solo podremos cubrir la herida para frenar la hemorragia. Llamaremos o trasladaremos a urgencias como sea posible. Hemorragia nasal o epistasis, como ya la habíamos nombrado anteriormente, muy mal propagado el tema de la cabeza hacia atrás. Vamos a mantener con cabeza al frente, ligeramente hacia adelante, comprimir el lado afectado, respiración bucal del afectado, no lo sonaremos para nada y trasladaremos al centro asistencial para taponamiento de ser necesario. Hemorragia bucal. Hemostasia comprensiva con gasa, dedos o dientes, como podamos, hacemos presión para detener la hemorragia y la coagulación se dará con ayuda del uso de agua oxigenada, la famosa motita que muchas veces cuando vamos al dentista nos ponen y nos dicen presión aquí. Eso es lo que deberíamos hacer. Trasladaremos al centro asistencial si la situación lo amerita, ya que obviamente estamos viendo ejemplos leves en cada una de las situaciones, no estamos hablando ya muchas veces apremio vital. Esguince, una vez más el esguince de tobillo, aunque muy generalmente la gente ve esta imagen y piensa en una fractura, pero con toda seguridad es un esguince de tobillo, ya que la articulación está yendo más allá de su rango normal de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Inmovilizar con vendas o férulas. Férulas son todos estos aparatos que van a inmovilizar, como puede ser un cabestrillo. Mantener extremidad en alto, reposo absoluto, el famoso protocolo Price. Traslado a centro asistencial para diagnóstico y tratamiento correcto post accidente o lesión en este caso. La luxación de hombro, una vez más, como ya vimos el ejemplo, vamos a inmovilizar la zona con vendas sin forzar el alineamiento para nada, nunca lo vamos a forzar. Mantendremos la extremidad en alto de ser posible, obviamente, y reposo absoluto. Trasladaremos urgentemente, ya que el dolor suele ser muy intenso en estas situaciones, y nunca, recalco una vez más, trataremos de reducir la luxación, ya que podríamos empeorar la situación. Es común ver que con algún trapo o la ayuda de otra persona muchas veces se recoloca la articulación, pero esto no es para nada recomendado en primeros auxilios, que no se realice por profesionales de la salud. Ante fracturas, una fractura de fémur, como vemos en la imagen, atenderemos en el sitio del accidente con la mayor premura posible, movilizaremos lo menos posible
Nunca haremos crepitar o movilizaremos el miembro salvo que sea estrictamente necesario, y al movilizarlo levantaremos con las palmas de nuestras manos, presionaremos suavemente pero sostenidamente a distal de la fractura. Las fracturas expuestas simplemente las cubriremos con material estéril, almohadillaremos las prominencias óseas, elevaremos el miembro sobre el nivel del corazón para evitar edemas, enviaremos con urgencia al hospital. Allí necesitaremos también férulas de ser posibles o cabestrillos dependiendo de dónde sea la lesión o la fractura, si es expuesta, si es cerrada. En cuanto a quemaduras, eliminaremos el agente causal con abundante agua, calmaremos el dolor con frío local, preveniremos la infección cubriendo con gasa estéril, ya que la quemadura en sí es estéril, no utilizaremos antisépticos ni nada más. En casos graves daremos a beber líquidos enriquecidos con electrolitos, como pueden ser estas famosas bebidas Powerade o Gatorade. No colocaremos ningún antiséptico, como ya decía, ya que la herida en sí es estéril por la alta temperatura, obviamente. Para esterilizar material, este se puede planchar y se tomará de las puntas para trasladarlo y colocarlo, ya que si estamos hablando de heridas de gran extensión, ahí podríamos ocupar sábanas o toallas, las que igual plancharíamos para esterilizarlas. Ante una persona ardiendo, la envolveremos en frazadas de lana no sintéticas y haremos rodar en el piso. Nunca, pero nunca arrojaremos tierra, que también es común verlo, esto como otro mito de primeros auxilios, pero la gravedad de infección que podríamos provocar con lo mismo podría ser peor que los resultados de las quemaduras. Ante una quemadura de sol, trasladaremos a sitio fresco, ubicaremos a la persona con la cabeza levantada y aplicaremos compresas frías en cuello, cabeza y extremidades. Ante quemaduras por ácido, retiraremos la ropa impregnada del químico, desnudaremos a la víctima si es necesario, sacaremos ácido del cuerpo con una toalla seca, aplicaremos compresas con una solución de bicarbonato de sodio, 3 cucharadas por litro de agua. Lavaremos con abundante agua, lo más importante de todo, y trasladaremos a centro asistencial. Quemadura por álcalis, por ejemplo, lo que podría ser una soda cáustica. Retiraremos la ropa, lo mismo que en el caso anterior. Para retirar el químico, retiraremos, toda la ropa impregnada del químico, desnudando a la víctima si es necesario, secaremos con una toalla, aplicaremos solución ácida en este caso. 2 cucharadas de limón o vinagre por litro de agua y luego lavaremos con abundante agua para trasladar también a centro asistencial. Lo más importante de todo en las quemaduras es que pueden ser prevenidas. En su mayoría las quemaduras son prevenibles. Como vemos en la imagen, no permitir a los niños jugar con elementos peligrosos como pueden ser los fuegos artificiales, las joyas con los mangos hacia adentro, no sobrecargadas, y en los fuegos delanteros, sobre todo si tenemos niños en casa. El hierro nunca es directo sobre la piel, siempre va en una bolsa o algún recipiente. No manipular explosivos, tener cuidado con las bebidas calientes, si estamos comiendo o algo en la cama, de repente es habitual, sobre todo en este tiempo de pandemia. Todos esos son peligros que, primeramente, si los tenemos pensados, no nos vamos a realizar estas acciones que pueden ser temerarias. Entonces vamos a minimizar los riesgos y vamos a prevenir un desastre como puede ser alguna quemadura. Envenenamientos también pueden ser algunos prevenidos, como se ve en la imagen, ya manejando bien el tema de cómo tenerlos en casa si necesitamos tener alguna sustancia que pueda causarnos algún envenenamiento. Debemos saber cómo manipularlos en primer lugar y cómo resguardarlos del acceso, por ejemplo, de niños. El tóxico, ya entrando en los primeros auxilios de lo mismo, debe ser extraído con la mayor premura por la primera persona que se encuentre a la víctima. Intoxicaciones o envenenamientos por vía oral. Si la persona está inconsciente, realizaremos la posición lateral de seguridad que vimos al inicio del video y recolectaremos toda la evidencia que podamos, ya sea las tabletas, los envases, que nos puedan dar un indicio de a qué se debe el envenenamiento de la persona.
Si la persona está consciente, averiguaremos qué es lo que tomó, cuál es el tipo de tóxico, si hay algún tipo de antídoto o si en el envase del mismo nos aparece una solución. Si el tóxico ha provocado quemaduras o se trata de hidrocarburos, no provocaremos el vómito. Se puede dar helados o aceites, aunque esto tiene conflicto en la bibliografía. Hay bibliografía que no lo recomienda, que dice que no es para nada útil y se traslada al hospital. Para los demás tóxicos se utilizaría un antídoto universal o solución salina para provocar el vómito. Solamente si el hospital o el traslado al mismo va a demorar. Si estamos cerca, no necesitaríamos provocar el vómito en ninguna circunstancia. Y como les digo, en bibliografía incluso hay conflicto con este tema, ya que en algunos lados se recomienda con estas técnicas y en algunos lados no se recomienda. Ahora, hablando de intoxicación por alimentos, simplemente enviaremos al hospital ya que necesitamos una evacuación del estómago, un vaciamiento del estómago. En cuanto a la intoxicación por inhalación, retiraremos al afectado de la atmósfera contaminada, utilizaremos un protector respiratorio que sería un paño mojado. Entraremos gateando como se ve en la imagen, usaremos un cordel amarrado a nuestra cintura para poder ser prontamente rescatados en caso de que lo necesitemos. Ventilaremos la instancia cuanto antes, realizaremos respiración artificial a la víctima si lo necesita. Manejaremos los cuidados necesarios si la víctima está inconsciente. Si está consciente, lo trasladaremos semi-sentado, así hasta el hospital. Lo llevaremos además en un reposo absoluto mientras se espera o se realiza el traslado. Envenenamiento a través de la piel en el siguiente punto. Protegeremos a uno mismo con guantes de goma, látex, ropa seca, botas con tacos de goma, etcétera, todo lo que podamos utilizar. Retiraremos al accidentado de la fuente de contaminación, eliminaremos de la piel ropas contaminadas y lavaremos con abundante agua toda la zona que haya tenido contacto con el tóxico. Y dispondremos a la persona al accidentado en posición lateral de seguridad. Realizaremos RCP si corresponde, resucitación cardiopulmonar, trataremos el shock y enviaremos urgentemente al hospital ya que probablemente nos encontremos ante un accidente con riesgo vital. El shock, como vemos a la izquierda, tiene diferentes caminos y diferentes tipos, pero principalmente nos debemos enfocar en que debemos tratar de prevenir el shock. Antes de que este ocurra debemos saber controlarlo. Mantener al paciente acostado y quieto, como en un lugar tranquilo, abrigar pero sin aplicar calor, nunca calor directo como guateros o bebidas calientes incluso pueden afectar. Hidratación fraccionada, dar líquidos sorbos pequeños de cuando en cuando, mantener vía aérea permeable, ventilación apropiada. Ventilación nos referimos a la frecuencia respiratoria. Elevar los pies 45 a 90 grados con la cabeza 10 grados más abajo de esto ser posible. Controlar hemorragias externas, trataremos heridas, soltaremos ropas. Todo esto recordemos guardar las proporciones en caso a caso, habrán cosas que podremos o no podremos hacer. Trasladar a centro asistencial manteniendo las medidas anteriores si está inconsciente, posición lateral de seguridad. Cosas que no debemos hacer, factores que agravan el shock, poner de pie o en posición vertical, aplicar calor, como decía, los guateros, las mantas eléctricas y demás, la deshidratación, no aportar líquidos en forma suficiente, recordemos, poco pero regular, retrasar el traslado a un centro asistencial. Ahora la famosísima maniobra de Heimlich para el atragantamiento o asfixia por cuerpo extraño. Primero que nada nos situaremos detrás de la persona, daremos 5 golpes fuertes con el talón de la mano en la parte en la espalda del afectado ante las escápulas, inclinaremos adelante desde la cintura, 5 golpes más entre escápulas, cruzaremos brazos en el abdomen y daremos 5 presiones ascendentes en movimientos de J. Uno de los puños a la altura del ombligo bajo la hipófisis sifoides del esternón con el pulgar hacia adentro, la otra mano sobre la misma y realizamos los movimientos ascendentes en
forma de J. Si tose, bota el objeto o empieza a respirar, nos detendremos. Si pierde el conocimiento, realizaremos RCP en relación 30 por 2. ¿Qué nos referimos con esto? 30 compresiones por 2 ventilaciones, que es la respiración boca a boca. En el caso de recién nacidos, se habla principalmente a menores de 1 año de edad. Realizaremos, como se ve en la imagen, simplemente utilizaremos la yema de los dedos para hacer las presiones. Lo mismo, intentaremos que sea un movimiento en J, hundiendo y hacia arriba. Realizaremos 5 palmaditas por la espalda también entre las escápulas, obviamente guardando las proporciones de un infante. Y él apoyado sobre nuestro brazo, tal cual se ve en la imagen. Un ejemplo más de cómo deberíamos realizar la maniobra de Heimlich, ¿verdad? La mano, el pulgar hacia adentro, la otra mano sobre la misma y movimientos en J hacia arriba. El paro cardiorrespiratorio es la mayor urgencia individual a la que nos podríamos enfrentar. No hacer nada o hacerlo mal podría ocasionar la muerte de quien lo sufre en 3 o 4 minutos, nada más y nada menos. Es el cese de la actividad cardíaca y respiratoria, que puede tener multitud de factores, puede ocurrir por un sinfín de cosas. Lo manejaremos en 3 fases, que simplemente solo podemos practicar una nosotros, que será la reanimación cardiopulmonar básica, permeabilización de la vía aérea, restablecimiento de la ventilación, restablecimiento de la circulación. Reanimación cardiopulmonar avanzada es la administración de líquidos parentales y medicamentos, además de electrocardiografía. Esto obviamente se realiza en un centro asistencial donde nosotros no tendríamos participación, además de los cuidados intensos post-resucitación. Recordemos siempre avisar, realizar un RCP precoz, utilización de desfibrilador o DEA precoz también si lo disponemos, y buenos cuidados post paro cardiorrespiratorio son la clave para una buena supervivencia a este gran problema. El paro cardiorrespiratorio tiene muchas causas, como les decía, una sintomatología muy variada dependiendo de su causa y una aplicación de primeros auxilios que también es variada, pero generalmente nos estaríamos refiriendo al ERCP, resucitación cardiopulmonar básica, y la utilización de un DEA, desfibrilador automático externo, si lo disponemos. Entonces, por ejemplo, tendríamos en una causa un TEC, un traumatismo encefalocraniano, apnea, envenenamiento, cianosis posicional, etc. Todo esto nos daría una ausencia o disminución de la frecuencia de ventilación, de la frecuencia respiratoria. Hospitalización, urgencia, ayudar con la respiración de ser posible. En cuanto a causas obstructivas, podría ser por entraños, vómitos, atragantamiento con el mismo vómito. Escucharemos estridor, estertores, tiraje torácico, cianosis, angustia, apnea, son las sintomatologías en este factor. Vamos a acomodar al accidentado, a quien esté sufriendo el paro, ¿verdad? Decúbito prono, cabeza lateral, posición lateral de seguridad, extracción de cuerpos extraños antes de eso, permeabilización de la vía aérea y al hospital. Por factores traumáticos, como podría ser el tórax. Es bastante común que en un accidente de tránsito el tórax mediante el volante sea hundido, y esto puede incluso provocar un paro cardiorrespiratorio, hematomas, fracturas también entre las otras causas. Esto nos reflejará dolor, disnea, movimientos anormales del tórax, angustia, limitación de movimientos respiratorios y cianosis, que es la decoloración, recordemos. Oclusión y sello de heridas. Vamos a tratar las heridas primeramente, presionar el lado lesionado inmovilizándolo y al hospital de forma urgente. Primeros auxilios. Continuamos en este extenso capítulo. No podíamos dejar de lado la realización del RCP, reanimación cardiopulmonar, fundamental en primeros auxilios. Los que hemos tenido la posibilidad de realizarlo, es algo bastante agotador, pero algo a lo que hay que darle su tiempo de aprendizaje, y deberíamos tener ahí esa pequeña herramienta siempre lista ante no sabríamos cuándo podríamos salvar una vida.
Ese es el tema con los primeros auxilios, está en eso, en salvar vidas. Entonces vamos al ABC del RCP según el manual de primeros auxilios. Vamos a evaluar el estado de conciencia ABDN, recordemos cómo está usted, palmotear mejillas, subir y soltar una extremidad. Con estas 3 acciones en 3 segundos, no más que eso, ya podríamos tener una evaluación neurológica de la persona. Permeabilizar las vías aéreas, elevar el mentón, traccionar la mandíbula, limpiar de cuerpos extraños. No deberíamos tomar más de 2 a 5 segundos en esta acción. Evaluaremos la respiración, observar si el tórax asciende o desciende, sentir el flujo de aire exhalado por la víctima, escuchar si hay ruidos al hacer la exhalación o ruidos anormales, estridor, borboteo o si no hay respiración. Este proceso debe durar no más de 3 a 5 segundos. Apoyar en la ventilación, como podría ser un resucitador manual, que se pone tipo mascarilla con una bolita, que después vamos a ver una imagen, para otorgar respiración boca a boca, si no sería la otra opción. Realizaremos 2 soplos lentos, boca a boca a nariz o boca a nariz, boca. Ya veremos a qué nos referimos con esto. Evaluar la expansión del tórax. Si se trata de un niño, realizaremos solo una ventilación sin la toma de aire. Aquí deberíamos realizar como máximo un uso de 14 segundos. Evaluaremos la circulación, palparemos el pulso carótido en un adulto. A nivel de niño, palmaríamos a nivel del pezón mamario izquierdo para sentir el pulso, y esta actividad debe ser no más de 5 a 10 minutos. Como les decía, no vamos a estar tomando el pulso un minuto entero o los 15 segundos, multiplicarlos por 4 para ver si está dentro del pulso normal. Simplemente nos interesa saber si hay pulso o no. Ejecutaremos ya masaje cardíaco, ubicándonos en la posición correcta, buscando realizar entre 60 a 80 compresiones por minuto, incluso se habla de 100 compresiones por minuto. Cada 10 o 15 minutos verificaremos si hay respuesta. Ahora ya entrando de lleno al procedimiento, recordemos que siempre vamos a pedir ayuda, delegar esta tarea siempre será mejor. Y todos podemos hacer algo útil. Siempre será mejor dar masaje cardíaco, aunque no tengamos los mejores conocimientos sanitarios. Siempre será mejor que no hacer nada. Así que todos podemos ayudar. Este esfuerzo previo puede salvar la vida de la persona. Lo primero, siempre recalcado una vez más, será pedir ayuda. En RCP, aquí vemos la posición de las manos, el talón de las manos y la otra sobre la misma, cruzada. Colocar a la persona boca arriba sobre una superficie dura. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces hemos visto que se le realiza RCP, por ejemplo, a futbolistas cuando hay las famosas caídas de rayos y vemos algún paro y se realiza el RCP en el pasto? Esto no tiene prácticamente ningún efecto. Necesitamos una superficie dura debajo del individuo. Nos arrodillaremos a la altura de sus hombros, pondremos el talón de la mano sobre el centro del pecho, a nivel del esternón, a nivel del cuerpo del esternón, entre pezones otra referencia. La otra mano sobre la misma, como les decía, mantener los codos rectos y los hombros directamente sobre nuestras manos. Esto también es muy importante, ya que la fuerza viene desde nuestros hombros y tórax, no solamente de las manos. Incluso muchas veces en las gráficas, en los ejemplos de cómo realizar el RCP, están mal dibujadas las gráficas o los monitos, la imagen tiene los brazos, los codos flexionados, y no, debemos mantener los brazos, los codos extendidos y la fuerza completamente utilizando todo nuestro cuerpo. Intentaremos realizar, como les decía, unas 100 compresiones por minuto, intentando hundir el esternón de 4 a 5 centímetros. Si estamos trabajando el RCP con una persona pequeña o un niño que no sea de gran edad, vamos a tener cuidado de levantar nuestros dedos, estos dedos de la mano que está por sobre, para no fracturar costillas al hacer la presión hacia abajo. Mantendremos el ritmo hasta que llegue ayuda o un relevo. Haremos una pausa de 10 segundos, no más que eso, para permeabilizar la vía aérea si no lo hicimos antes, o para nuevamente chequear. Si el que ayuda posee preparación sanitaria, realizará
respiración boca a boca en 30 compresiones, 2 ventilaciones, sellando la zona de contacto y tapando la nariz. A esto nos referimos, boca a boca, sellamos la zona boca con boca y también tapamos la nariz del afectado al momento de realizar la insuflación. Y también se puede realizar boca a nariz. Si por ejemplo tuviéramos algún problema de algún accidente que no nos permite utilizar la boca del afectado, también se puede realizar mediante la nariz. En el caso de los niños pequeños se puede realizar boca a nariz, tapando toda la superficie. Ahora, si disponemos de un DEA, desfibrilador externo automático, lo vamos a utilizar. Este es un desfibrilador no como el típico que conocemos, el famoso aquí, ¿verdad? Sino que cuenta con 2 electrodos y instrucciones didácticas para que cualquier persona no especializada en efectos de sanidad pueda realizarlo. Simplemente vamos a seguir sus instrucciones como nos muestra paso a paso. Pueden ser con instrucciones auditivas, imágenes o traer su propio manual resumido en el mismo aparato. Esto es importante realizarlo una vez que ya llevamos 5 minutos de RCP manual y no muestra mejoría el afectado. Cada 2 minutos realizaremos una descarga con nuestro desfibrilador externo automático. Paso a seguir en niño es que la presión debe hacerse sobre el tercio inferior del esternón, un poquito más abajo. Si tiene menos de 1 año, usar solamente la yema de los dedos. Si tiene más de un año, realizaremos el RCP normal, teniendo cuidado con nuestros dedos, como decía, para no realizar fracturas a nivel de las costillas. Tampoco comprimiremos en exceso, en este caso buscamos 1 a 2 centímetros de hundimiento en el tórax. 100 compresiones y de igual forma por minuto en relación 30 por 2. Como les decía, si estamos trabajando con un infante, la respiración será boca a boca nariz, cubriendo toda la superficie del niño para realizar las ventilaciones. Repetir hasta recuperar o recibir asistencia sanitaria. Siempre vamos a seguir estos 3 pasos: pedir ayuda, realizar ese RCP y la utilización del DEA, del desfibrilador externo automático. Por fin hemos terminado el extenso capítulo 4, esperando que algo se haya sacado en claro de las heridas, traumatismos, traumas y demás, y algunas pequeñas cosas que podemos hacer al respecto para tener cierta preparación. Entonces, capítulo 5, primeros auxilios psicológicos. Siempre olvidados, pero siempre necesarios. Ante desastres, accidentes, lesiones y demás, puede haber tambaleo o quiebre del equilibrio psicológico. Solo con acompañar, escuchar y una actitud comprensiva se puede ayudar. No necesitamos nada más, ningún material ni tener ningún conocimiento para ya con esto ayudar a la persona. Siempre vamos a acompañar para que la persona evite la sensación de abandono. Nunca vamos a abandonar al afectado, al accidentado, a menos de que sea estrictamente y de vital necesidad. Sabremos escuchar, debemos demostrar una actitud de comprensión. Muchos suicidios se han evitado con unas pocas palabras, pero las palabras precisas y oportunas, con el tono adecuado. Algunas personas rechazan esta ayuda y no debemos imponerla. Lo demás sería ya el trabajo profesional de un psicólogo clínico. Aspectos psicológicos de la conducta ante accidentes y desastres o emergencias. Debemos tener en claro que los desastres a los cuales no somos ajenos en Chile tienen un componente psicológico y un componente de experiencia colectiva, como vemos en la imagen. Como les digo, en Chile no somos ajenos a diferentes desastres, hemos sufrido de todo, así que deberíamos saber cómo actuar ante ellos también, o qué serían nuestros primeros auxilios psicológicos, como es lo que estamos hablando. Debemos tener en claro el manejo del pánico. El pánico es un miedo exagerado e irracional a un riesgo real o imaginario. Y lo peor es que tiende a ser contagioso, provocando conductas descontroladas, violentas y generalmente antisociales. Podemos decir que se divide en 3 fases: la fase precrítica, crítica y postcrítica.
Por ende, es de vital importancia que evitemos que se pase de una fase a otra controlando a la persona, y que además esta persona, al ir subiendo, escalando en estas fases, también pueda tener contagio y lleguemos a una histeria colectiva. Entonces, lo mismo que con las heridas y demás, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Vamos a ABC nuevamente. Vamos a identificar el riesgo real, vamos a ver cómo esta amenaza, cómo se analiza esta amenaza, es decir, qué podemos hacer al respecto. En el punto C, cómo valorar la forma de reducirlo. Vamos a identificarlo, vamos a analizar el riesgo y vamos a valorar cómo reducir el mismo. Ahora bien, ¿cómo nos comunicamos en estas situaciones? Recordemos que pueden ser desastres, accidentes múltiples de tráfico o lesiones colectivas y demás. No estamos hablando solamente de, por ejemplo, de un terremoto. Cuidaremos la expresión no verbal, manos abiertas en señal de amistad, mirar a los ojos siempre para ganar la confianza, tono de voz adecuado, no gritar si se puede evitar, hablar claro y simple, instrucciones lo más sencillas posible, explicar con claridad como bien me estaba adelantando y escuchar con atención. Evitaremos la discusión a toda costa. Llevaremos un uniforme o bata blanca si lo disponemos, si podemos conseguirlo. Esto generará mucha más atención y confianza de los afectados para con nosotros, si es que nosotros somos los que vamos a tener que ponernos esa pesada mochila de imponer el orden. Capítulo 6 y final, botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios puede ser fijo o portátil. Esta debe contener elementos indispensables y básicos para que una persona que no tenga conocimientos en el área de salud pueda utilizarlo. Debe contener un contenido mínimo, como les decía, como pueden ser antisépticos locales, gasas, pinzas, vendas, etc. Este contenido puede, y recalco, debe ser ampliado dependiendo de dónde se encuentre el botiquín, si es un botiquín doméstico, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, las características que debe tener es que debe ser completo pero no atiborrado de elementos, de acceso fácil pero razonablemente protegido. Debe contener una lista de su contenido, debe tener un pequeño manual además de los antídotos más comunes y procedimientos más básicos para que una persona, como decíamos anteriormente, sin conocimientos sanitarios pueda realizar uso del mismo. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos en un botiquín de primeros auxilios? Lo que todo botiquín debería tener. Aquí a la izquierda vemos una imagen para hacerlo un poco más gráfico y a la derecha tenemos la lista. Entonces, antisépticos, deberíamos tener antisépticos. Deberíamos tener suero fisiológico o agua oxigenada. Deberíamos tener apósitos, vendas de diferentes tamaños y obviamente con su dispositivo de cierre. En este caso lo estamos viendo con clips. Deberíamos tener pañuelo cuadrado de 1 metro por 1 metro para realizar cabestrillo, pañuelos o toallas desechables para la limpieza de piel, la que bordea la herida misma. Deberíamos también tener cinta adhesiva, idealmente hipoalergénica. Deberíamos tener guantes de látex para evitar contaminar aún más heridas. Analgésicos de uso común, como podrían ser aspirina. También deberíamos tener gasas estériles para realizar los apósitos. También deberíamos tener diferentes tipos de pinzas, algunas para cortar anillos también. Resucitador manual, que es lo que les nombraba anteriormente, que es la mascarilla para realizar las ventilaciones manuales. Un termómetro, obviamente. Compresas frías que hoy en día se pueden encontrar en el mercado, estas famosas bolsas que uno las golpea y provocan frío instantáneo. No necesitamos tener siempre hielo, aunque nunca está de más tener en nuestra nevera hielo. Una linterna siempre nunca estará de más para, en el caso de algún accidente nocturno, cuando se nos va la luz y demás. Parches curitas de diferentes tamaños, recipiente o riñón, algún pocillo de aluminio para desechar el elemento no esterilizado.
Manual básico con los procedimientos más básicos, lo que contiene el botiquín y demás. Férulas para inmovilizar las extremidades y o dedos, como pueden ser palitos de lado, simplemente para el caso de los dedos, algunos elásticos para el amarre de las mismas, etcétera, etcétera. Entonces, importante recordar siempre que debemos definir los peligros más importantes en el lugar donde se instala el botiquín. No es lo mismo un botiquín en medio de la selva, en un recinto deportivo, en una minería, que el botiquín en una casa común y corriente. Definir una persona responsable y se haga cargo del abastecimiento y del control del mismo botiquín. Diseñar un manual básico, como ya hemos dicho varias veces, y realizar una lista de lo que debe tener su botiquín. Si yo me pongo a los siguientes riesgos, tengo que tener los siguientes medicamentos, los siguientes insumos, y así. El botiquín en el lugar del trabajo. Todo lugar de trabajo debe contar con un botiquín de primeros auxilios, idealmente adosado a la pared en un lugar de fácil acceso y de conocimiento para todos. Todos los empleados deberían saber cómo realizar los primeros auxilios básicos y el contenido del mismo debe ser ampliado en función del trabajo mismo y sus riesgos, como decíamos. No es lo mismo una minería o en algún lugar donde se trabajen con químicos y demás, que deberíamos tener los elementos necesarios para tratar las posibles emergencias a las que nos enfrentaríamos en dicho lugar. El contenido que debería tener un botiquín laboral sería camillas, oxígeno, material de sutura, las cánulas orofaringeas, que son para permeabilizar las vías aéreas, como se ve en la imagen. O también deberíamos contener AMBU, Airway Mask Back Unit, que es el resucitador manual que nombraba anteriormente, jeringuillas y agujas estériles, pinzas hemostáticas, pinzas cortanillas, férulas inmovilizadoras. Aquí tenemos la imagen de las férulas, de distintos tipos de férulas que también pueden ser realizadas con cartones, diarios, vendas largas y demás. Compresas frías, suero fisiológico, aspirador o perilla para extraer, por ejemplo, vómitos, toma presión, desfibrilador o el DEA, que también hablamos varias veces antes de él, y un encargado de su mantención y reposición de material. El botiquín escolar. Los niños, recordemos que siempre van a estar sufriendo pequeños accidentes, las raspadas de rodillas, se golpean, se caen, etcétera, etcétera. Por ende, debemos tener un botiquín de primeros auxilios escolar. Ante excursiones es recomendable llevar un pequeño botiquín básico. Debe ser guardado en un lugar fresco y seguro, fuera del alcance de los niños. Ya estamos hablando del general, el que está en el colegio, de fácil identificación, y debemos tener un manual básico. ¿Qué debería tener un botiquín a nivel escolar? Antisépticos, jabón líquido, algodón hidrofilo, esparadrapo antialérgico, que es la cinta adhesiva, gasas estériles, termómetros, tijera, compresa fría, el vendaje triangular que nos referíamos para realizar un cabestrillo, analgésicos, furancin o nitrofural. El cabestrillo lo tenemos en diferentes formatos. Hoy en día no es extraño encontrar estos en el mercado por un módico precio, y la verdad es que su utilidad es más que pagada. Ahora sí, el furancin o nitrofural en polvo va más a solución para quemaduras extensas o profundas. Solo si el traslado se va a demorar. Los niños también suelen quemarse con líquidos calientes y demás, y aquí podríamos ocupar esta pomada de furancin, encargado de mantención y reposición del material. Siempre tiene que haber una persona a cargo. Por último, llegamos al más común, a uno de los más importantes probablemente, que es el botiquín doméstico. Todos deberíamos contar con uno en nuestra casa, y es muy común encontrar domicilios en los que no hay nada, simplemente algunos medicamentos, y ni siquiera podemos contar con algunas gasas o implementos básicos para realizar los primeros auxilios ante lo que fuera siquiera una pequeña herida. En fin, deben estar en un lugar accesible, fuera del alcance de los niños, siempre en el mismo lugar. No sería raro que fuéramos a buscar el botiquín y no lo encontramos, entonces ahí se formaría una histeria, se perdería el control. Siempre debe estar en el mismo lugar,
Mantener lleno el refrigerador nunca está de más, ya lo dijimos con anterioridad. Puede ser útil tener un manual básico de primeros auxilios para incluso irlo repasando en familia, ponerse en, en el plan todos, ya que obviamente nos puede afectar a uno, pero nos va a ayudar el otro. Entonces todos también deberíamos en casa saber lo básico de primeros auxilios. ¿Qué debería tener este botiquín? Pues vendajes adhesivos de diferentes tamaños, vendajes elásticos, vendas largas y anchas, gasas estériles, algodón en bolsa, esparadrapo antialérgico, la cinta adhesiva, jabón líquido, desinfectante de mano, alcohol gel, alcohol no para directamente las heridas, sino para que desinfectar implementos o piel circundante a la herida, pinzas, pinzas que también sean cortanillos, también nos serían útiles, termómetro, antisépticos, analgésicos y ungüentos comunes, solución salina, el suero fisiológico, jeringuillas y agujas desechables, crema de hidrocortisona y también importante que deberíamos revisarlo periódicamente por material caduco o reposición del mismo ya utilizado. También deberíamos tener a nivel del hogar un encargado de la mantención y reposición del material de nuestro botiquín. La verdad es que sería terrible tener una emergencia, ir al botiquín y no encontrar ningún artículo. Por eso se hace. Hoy en día en el mercado encontramos diferentes formatos económicos que muchas veces es pobre su contenido, pero puede ser ampliado y debe ser ampliado en función de nuestros riesgos. Además, en Chile también, como nombramos anteriormente, país que simplemente siempre está sufriendo algún desastre natural, como pueden ser los terremotos, país sísmico por excelencia, u otros desastres naturales. También tenemos la famosa mochila de las 72 horas o la mochila de emergencias que se le dice por acá también, la que debería tener implementos como agua potable, papel higiénico, algunas ropas, dinero en efectivo y demás cosas para poder sobrevivir, ya que muchas veces con estos desastres la gente comúnmente, como se dice, queda con lo puesto. Entonces con esta mochila podríamos sobrevivir un par de días hasta ya tener alguna ayuda de mayor importancia. Entonces hemos llegado al final de esta larga presentación, larguísima presentación. Vamos terminando con lo que es la bibliografía, que principalmente el trabajo se basa netamente en la experiencia personal en el ramo de primeros auxilios y en estos dos libros ya citados con anterioridad, Manual de Primeros Auxilios y Manual Básico de Primeros Auxilios. Algunas consultas en la web, la verdad que no, nada que no encontráramos en los libros, ya que son bastante completos. Y eso, una vez más, muchas gracias a estos dos libros. Para ir cerrando con las frases, siempre me gusta añadir un par de frases al final. Vemos que Bobby Sherman nos dice: take some time to learn first aid and CPR o el RCP. It saves lives and it's work. Toma algún tiempo para aprender primeros auxilios y RCP. Salva vidas y funciona. Es verdad, salva vidas y funciona. No hay nada que te pueda decir que aprender esto sería una pérdida de tiempo, que no saber primeros auxilios no sería un beneficio. Siempre lo va a ser. Be a hero, save lives. First aid is for everyone and everywhere. Sé un héroe, salva vidas. Los primeros auxilios son por todos, son para todos y en cualquier lugar. No sabemos cuándo vamos a poder atender una de estas emergencias. Quizás sea difícil, pero quizás el día de mañana podamos salvar la vida de alguien con cosas tan básicas que podemos aprender en los primeros auxilios sin dedicarle horas y horas y horas. No estamos hablando de ser un paramédico, un médico ni nada, sino que saber lo básico. Con ello podemos prevenir, minimizar el daño de una lesión, prevenir una infección, favorecer la curación de alguna herida a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos todos, recalco una vez más, darnos el pequeño tiempo de aprender estos básicos pasos de los primeros auxilios para poder ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Ahora sí, llegamos al final. Una vez más, mi nombre es Danilo López. Muchísimas gracias por soportar esta larguísima presentación.
pero ¿qué le vamos a hacer? Es mi forma de aprender, mi forma de entregar información, es lo que me gusta, es lo que me gusta hacer y ir aprendiendo, ya que obviamente esto lo considero completamente relacionado con lo que es mi profesión de preparador físico, así que sin más que añadir, ya que si no me empiezo a entender mucho más, como siempre, muchísimas gracias una vez más, Danilo López, UFO Coach, hasta la próxima. Hasta luego amigos, muchas gracias, muchas gracias.